Buenas tardes, a nuestro grupo el día de hoy le corresponde exponer sobre los medios de control especiales y nos encontramos conformadas por Laura Arbeláez, María José Mercado y mi persona Alexandra Robles. En primera medida se hace necesario hablar sobre qué son los medios de control especiales en un ámbito más general. Y podemos decir sobre ellos que por medios de control especiales se entiende aquel mecanismo alternativo para la protección de garantías procesales y fundamentales que tenemos nosotros como ciudadanos ante la administración de justicia. Estos son medios que entran a regular aquellos asuntos en los que los medios de control ordinarios no tienen conocimiento o no tratan temas sobre ellos. Esto buscando garantizar el debido proceso y que cada persona tenga la oportunidad de pronunciarse cuando consideren que un acto es inválido o que no actúa de la manera en que debería. Digamos que el ente estatal no administra justicia de la manera adecuada para su criterio. Los medios de control especiales que vamos a tratar el día de hoy son primeramente la nulidad por inconstitucionalidad, que se encuentra regulada en el artículo 135 del CEPACA. También el control inmediato de legalidad, consagrado en el artículo 136, la nulidad electoral en el artículo 139 y el procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros en el artículo 269 del mismo código. Inicialmente hablaremos un poco sobre la nulidad por inconstitucionalidad. Este medio se encuentra regulado en el artículo 135 y nos expresa que los ciudadanos podrán acudir en cualquier tiempo, en cualquier momento, puede ser personalmente o por medio de un representante, a presentar una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad cuando consideren que se ha realizado una infracción o una vulneración directa a la Constitución política y lo plasmado en ella. Esto en cuanto a los actos que sean dictados por el gobierno nacional, a los decretos de la misma índole, que sean estos decretos o actos los que contengan la vulneración que la persona considera que debe ser objeto de nulidad. Este es un medio que tiene una regularidad especial y es que se da siempre que el asunto no sea de competencia de revisión de la Corte Constitucional, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 237 y 241 de la Constitución Política. ¿Quiénes se encuentran facultados para interponer este medio de control? Pues ya dijimos, los ciudadanos, puede ser personalmente o mediante un representante. ¿En qué términos se puede interponer este medio de control? Se puede interponer en cualquier momento, ya que no tiene prescripción o caducidad. Este medio de control cuenta con una limitación que, como ya la mencionamos, se refiere a que conoce exclusivamente de actos de carácter general cuando estos contengan una infracción directa a la Constitución política y siempre y cuando la revisión no corresponda a la Corte Constitucional. También podemos acudir a este medio cuando se desee pedir la declaración de nulidad o inconstitucionalidad de aquellos actos de carácter general que sean expedidos por entidades diferentes al gobierno nacional. Aquí hay algo importante que también se debe recalcar, y es que si bien este medio de control se puede presentar para actos que se consideren con infracción directa a la Constitución, se dice que este medio de control no significa que va a regular todos aquellos casos, ya que para algunos de estas situaciones hay otros medios que resultan más idóneos o que pueden regular de una manera mejor dichos actos. Esto de acuerdo a la naturaleza de la norma violada y de la disposición demandada, claro está. Los requisitos de este medio de control se establecen también en el artículo 135. El primero de ellos explica que la norma demandada debe ser de un reglamento autónomo o constitucional expedido por el gobierno nacional o por entidades u organismos. Es decir, que la norma debe desarrollar directamente la Constitución y no debe tener una ley previa que regule dicho tema. Como segunda característica, tenemos que debe haber una confrontación o juicio de validez que se haga directamente contra la Constitución política, es decir, debe haber una infracción directa contra lo establecido en la Constitución política que la persona considera que debe ser objeto de nulidad. Como tercera característica tenemos que no importa la autoridad que expida el acto, porque puede ser el gobierno nacional u otra autoridad, siempre que expidan un reglamento autónomo, es decir, puede ser que el acto haya sido expedido por el gobierno nacional, por una entidad
o por otra entidad pública o ya sea privada, pero tiene que ser un acto expedido de carácter autónomo por dicha entidad. También expresa que la competencia por cuanto a la revisión de la disposición demandada no puede ser competencia de la Corte Constitucional, por cuanto ya lo explicamos anteriormente. Y también tenemos la decisión del Consejo de Estado. Me permito leerla como está expresamente señalada en la diapositiva. Y dice que la función de este medio de control no estará limitada para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, se podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente, podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que a su juicio conforman una normatividad con aquellas otras demandadas que declaren nulas por inconstitucionales. El segundo medio de control es el control inmediato de legalidad. Este medio se encuentra consagrado en el artículo 136 del CEPACA también, y expresa que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejecución de la función administrativa y sus facultades y como un desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción tendrán que verse sometidos a un control de legalidad, teniendo en cuenta algunos aspectos de acuerdo al lugar donde fueron expedidos. Si estos fueron expedidos en entidades territoriales, conocerá de ello la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero si fueron expedidos en entidades de orden nacional, entonces el ente encargado para conocer de esto es el Consejo de Estado. En estos casos, las autoridades competentes que los expidan deben enviar los actos administrativos a la autoridad judicial competente a las 48 horas siguientes de la expedición del acto. En caso de que dicho envío no se efectúe, pues entonces la autoridad tendrá la facultad de apropiarse de dicho acto, ya que ella es la competente y es la que puede conocer de dicha temática. Ahora mi compañera va a continuar con los requisitos y demás puntos del control inmediato de legalidad. Bueno, continuando con lo que decía mi compañera Alexandra, voy a explicar a continuación las características y los principales requisitos de este medio de control. Empecemos. Primeramente, el control inmediato de legalidad es oficioso y es inmediato. No requiere que alguna persona ejerza el derecho de acción para que el Consejo de Estado conozca de este acto. Ok, bueno, procederé a explicar lo que está en la diapositiva. Es inmediato y oficioso. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente se expide el acto, a las 48 horas siguientes a su expedición, el Consejo de Estado está facultado para conocer la legalidad de este mismo. Bueno, otra de las principales características es que recae exclusivamente sobre medidas de carácter general, no recae sobre medidas de carácter particular, ya que esto afecta intereses particulares y no intereses generales, que es lo que está encaminado a controlar la legalidad el Consejo de Estado. ¿Ok? Entonces, estas medidas tienen que ser, uno, de carácter general. Dos, tienen que ser en ejercicio de la función administrativa del Estado. Y tienen que estar en el marco de los estados de excepción. Tercera característica, no requiere publicación del acto. O sea, los ciudadanos no tienen que conocer expresamente del acto, o este acto no tiene que estar publicado en las páginas oficiales o en la Gaceta Judicial, ya que para que se haga este medio de control basta su expedición. En este orden de ideas cabe aclarar que cuando son autos o actos administrativos de carácter general en estado de sección expedida por una autoridad del orden nacional, el juez competente o el consejo competente es el Consejo de Estado. Y está la característica de cuando son entidades que no son del orden nacional, pero que estos afectan intereses generales, medidas de carácter general en estados de sección, ejerciendo la función administrativa, son conocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y finalmente,
en la tercera característica, como pueden ver acá en la diapositiva, que le exista la revisión del acto del control inmediato de legalidad no suspende sus efectos. Entonces, este sigue produciendo efectos, sigue en la vida jurídica hasta que la, la jurisdicción contencioso administrativa o el Consejo de Estado determine la legalidad. Sigue produciendo efectos y sigue en la vida jurídica. Y finalmente es integral. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a diferentes directrices constitucionales y legales, estos, estos atañen a todos los ciudadanos. Ok, a continuación voy a seguir con los requisitos. Los requisitos para que se ejerza este medio de control, como venía explicando mi compañera anteriormente, es que tienen que ser medidas de carácter general y tienen que ser expedidas por una autoridad en un estado de excepción, que es lo principal para que se dé este control. Ok, entonces explicaré a continuación la nulidad electoral. Bueno, este es un medio de control relativamente nuevo que fue modificado por el Código de lo Contencioso Administrativo, ya que anteriormente, como antecedente, este se conocía como demanda de nulidad electoral. Tiene bastantes semejanzas con la nulidad simple. Entonces procedo a explicar lo que trata este medio de control. Ok, este medio de control tiene como principal característica que tiene un tiempo determinado para ejercerlo. Las personas legitimadas son cualquier ciudadano que se encuentre en desacuerdo por irregularidades o alguno de las causales establecidas en este mismo código de lo contencioso administrativo. ¿Ok? Entonces procederé a leer lo siguiente. Como se muestra en la diapositiva, este es el único medio de control previsto por nuestro ordenamiento jurídico para someter a examen judicial o control jurisdiccional y legal el acceso a la función pública. Eso que tiene de innovador, que si no se está de acuerdo porque existe una medida fraudulenta, algún error en el escrutinio de votos, cualquier ciudadano puede acercarse a ejercer este derecho de medio de control, ya que es la forma que tienen los ciudadanos actualmente para ejercer un control al nombramiento y al acceso a la función pública. Como pueden ver acá en la diapositiva, están los artículos. Este medio de control está consagrado en el artículo 139 del CEPAC. Bueno, en este orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que la nulidad electoral tiene un término de caducidad para ejercerse. Esta tiene como término 30 días hábiles para ejercerse. Esta tiene unas condiciones. Estos 30 días, a partir de la elección, se cuenta al día siguiente los 30 días hábiles para interponer este medio de control. Si se trata de audiencia pública, a partir del día siguiente. Digamos, si requiere una confirmación el acto de nombramiento, a partir de la confirmación del acto de nombramiento, empiezan a correr estos 30 días hábiles. Como pueden ver aquí, según de conformidad al literal A del numeral 2 del artículo 154 de CEPAC. Entonces, lo más importante que se puede resaltar de la nulidad es que esta va contra actos y nombramientos de elección popular o que faciliten a la vía de la función pública. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos frente a un nombramiento que tiene un carácter para acceder a la función pública y trabajar con el Estado, este puede ser, digamos, tiene el medio de control jurisdiccional de nulidad electoral cuando
se vea alguna irregularidad o cualquier causal establecida en el artículo 275 de este mismo código. Entonces, cabe aclarar que la persona legitimada para ejercer la nulidad electoral es cualquier ciudadano en libre ejercicio. El legitimado por pasiva es la persona que fue elegida mediante voto popular o nombramiento público para ejercer el cargo. Entonces, eso sería todo. Los dejo con mi compañera María para que ella prosiga a seguir explicando. Bueno, continuamos con el procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a tercero. Bueno, como primera definición tenemos el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y nos menciona lo siguiente. El procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, si se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiera guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado a través de apoderado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito en el que evidencie que se encuentra en similar situación y de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho a la sentencia de unificación invocada. Bueno, al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar bajo el juramento de la gravedad que se entenderá prestado con la sola prestación de esa solicitud y que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener ese reconocimiento del derecho que se está pretendiendo. Bueno, si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los 10 días siguientes y en caso de no hacerlo, pues se rechazará la solicitud de extensión. Entonces tenemos lo siguiente: la petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando, como primera petición tenemos, como primera causal tenemos, que el peticionario ya hubiera acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende en esa solicitud de extensión. Como segunda causal tenemos que se haya presentado extemporáneamente, o sea, fuera del tiempo. Como tercera tenemos que se pida extender una sentencia que no sea de unificación. O sea, es decir, que estemos pidiendo que se pida extender cierta sentencia y que esta no sea de unificación. Que la sentencia de unificación invocada no sea de aquellos que reconocen un derecho. No se esté reconociendo en este caso un derecho. Y la quinta, que haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado. Bueno, digamos que se establezca no procede la extensión solicitada por no existir o no estar acreditada la similitud entre la situación planteada por el peticionario y la sentencia de unificación invocada. Entonces, digamos que se entiende como la figura por la cual se puede extender esos efectos de interpretación de una sentencia de unificación a terceros y hecha por el Consejo de Estado cuando el caso estudiado guarde una identidad fáctica y jurídica con la sentencia de unificación invocada a la cual se solicita extender ciertos efectos. Entonces, ese mecanismo de extensión de jurisprudencia tiene antecedentes en el mundo. Digamos que un claro ejemplo puede ser de España y Costa Rica, que se extendían, digamos que se podía extender los efectos de la sentencia para asuntos tributarios y laborales. En Costa Rica, por ejemplo, se podía extender la jurisprudencia a cualquier tema siempre y cuando existieran 2 sentencias al respecto. O sea, solo tendrían que como requisito 2 sentencias. Entonces, digamos que aquí en Colombia se ha clasificado las sentencias por características especiales como sentencias de unificación del Consejo de Estado. Solamente tenemos este tipo de requisitos. Entonces, dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término anterior, se decide la petición. Si la solicitud se estima procedente, la sala ordenará por escrito la extensión de esa jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que en este caso pues hay lugar. Digamos que a esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir del asunto, el cual tendrá la obligación de asistir
o si no, pues habrá incurrido en una falta grave. Bueno, si esa extensión del fallo implica un reconocimiento de derecho patrimonial, el peticionario que deba ser liquidado por la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas que se aportan. Bueno, de no existir, digamos, como un sustento probatorio suficiente para ese tipo de liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación pues se hará a petición de la parte interesada o considerada mediante un trámite, digamos que incidental en este caso, previsto justamente en el artículo 193. Entonces, para la liquidación de este tipo de condenas, bueno, digamos que el peticionario promoverá ese incidente mediante un escrito presentado dentro de los 30 días siguientes a la ejecución de la decisión que ordene esa extensión. Contra la decisión que se liquide el derecho patrimonial procede un recurso, el cual es el recurso de reposición, y exclusivamente por el monto. Entonces, negada la solicitud de extensión, el interesado puede acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto. Esto digamos que también según la regla general, porque si no hubiera lugar, si no se hubiera lugar y se hubiera decidido con autoridad, pues en este caso el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial y por medio de un control, digamos, de nulidad y restablecimiento del derecho cuando proceda. Si ya existe la decisión administrativa de fondo o si el medio de control procede, no requiere pronunciamiento expreso de la entidad con la ejecutoria de la providencia, pues se le niega la extensión, se reanuda el término para demandar y conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda, pues el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es, digamos, como improcedente y condenará en costas. Bueno, digamos que en conclusión, los medios de control especiales que se encuentran en el Código de Procedimiento Administrativo y el Contencioso Administrativo tienen ciertas diferencias significativas para el control jurisdiccional de la rama ejecutiva. Entonces, las cuales determinan que quienes pueden acudir a estos y el tiempo de caducidad establecido para acceder a estos medios. Y digamos que finalmente, con estos mecanismos protegemos los intereses de la administración y los administrados con la finalidad de que se cumplan los preceptos constitucionales que hay en nuestra legislación o jurisdicción. Muchas gracias.